Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra reunión virtual. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí contigo. Gracias por conectarte este día, esta mañana, el momento en que tengas la oportunidad de escuchar este mensaje. Eh, Llegamos al final de nuestro estudio de Juan. Vamos a leer esta mañana el capítulo 21, del versículo 20 hasta el 25. Y no sé si alguna vez te ha tocado ir a la playa o ir a algún rancho o ir a algún lugar en donde tienes que ir en caravana. Es muy curioso lo que pasa y pensando en este tipo de salidas, este tipo de viajes, creo que todos podemos identificarnos con algunas de las cosas que suceden, ¿no? Cuando vamos a algún lugar en varios coches, varios amigos, varias personas. Y en este tipo de viajes siempre hay alguien que es la persona que sabe, ¿no? Que sabe a dónde vamos a ir. Y ese es el que normalmente está organizando y dice, bueno, ya estamos todos listos, perfecto, me siguen, ¿ok? Entonces este le vamos a llamar el líder. El líder de la caravana es el que todo el mundo está siguiendo. Lo primero que tiene que ser esta persona, pues es avanzar. Si no avanza, pues nadie lo puede seguir. Eso es, a lo mejor suena un poco obvio, pero conforme vayamos avanzando esta mañana vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Tampoco sirve mucho que se ponga a explicar, que se ponga a dar explicaciones de qué es lo que va a suceder si los demás que van en los otros coches nunca han ido. O sea, no importa que diga, no, llegando a San Pedro de Ayala vamos a dar vuelta en la panadería de Doña Licha, en esa que venden los cuernitos tan deliciosos y después vamos a agarrar rumbo a la cañada por 14 kilómetros. Pues sí, o sea, por eso, ¿no? Todo el mundo va a empezar a decir, no, no sabemos a dónde vamos, pues, o sea, nunca hemos ido, entonces mejor guíanos, ¿sale? Y por fin, esta persona arranca y como va hasta adelante, pues tiene que entender que tiene tres o cuatro coches atrás. No puede salir a toda velocidad y pasarse las luces preventivas y dar varias vueltas a la derecha o a la izquierda, sin tener cierta consideración para los que vienen atrás. Porque si no, o sea, se van a perder. Y pues también tiene que ir checando los espejos y estar contando si vienen todos atrás. Y estas personas que vienen atrás también es importante que entiendan que son parte de una caravana. O sea, si uno de los que van en medio, o sea, siguiendo al líder, pues no se puede salir de la nada y pararse en un Oxxo y comprar algo de tomar. Porque entonces el que va adelante pues va a tener que frenar, orillarse, poner las intermitentes y todos los demás también. Y se van a bajar y van a decir, bueno, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces el que se bajó al Oxxo pues no puede decir, ah, nada, simplemente me paré a comprar algo de tomar. O sea, no se puede hacer esto porque pues es parte de una caravana, no podría o no debería de hacerlo, ¿no? Y es típico también que los que van atrás en el coche van opinando. Ay, este cuate va muy rápido, ¿no? O empiezan a decir cosas como, ¿por qué no rebasa? Yo ahí ya hubiera rebasado. Y, oh, ¿te fijaste? Otra vez no puso su direccional. Entonces, así como se quejan los de atrás, muchas veces el de adelante también se queja. Ay, a ver si no se vuelve a perder Marquito, ¿no? Siempre se pierde. O, no pueden seguir más de cerca, de veras, siempre están alejándose mucho. Ay, ya se les metió un coche, igual que el mío, entonces a ver si no se pierden, a ver si no siguen ese coche. Entonces, como estamos platicando, para que las caravanas funcionen, para que todos lleguen al lugar al que van al mismo tiempo, sin percances, pues tiene que suceder varias cosas, tiene que haber varios elementos que funcionen para que esto suceda. El buen líder, ¿verdad? Considerando a los demás, que sabe bien a dónde va y trata de que se mantenga cerca la caravana. Y es muy claro en lo que hace, ¿no? Toma su tiempo, marca las direccionales, se frena si ve que el verde del semáforo empieza a parpadear. Y pues además tiene el teléfono de todos los otros compañeros, ¿verdad? Para poderles marcar en caso de que sea necesario. Y todos los que van siguiendo igual, o sea, entienden que son parte de un grupo. Saben que son, por ejemplo, si yo soy el tercero de cuatro coches, bueno, pues entonces voy adelante de Luis, voy atrás de Marco, y sé que Marco está siguiendo a Roberto, ¿verdad? Que va en un Ford blanco, por decir algo. Y yo sé qué coche trae cada uno y hasta medio me fijo y checo a lo mejor el número de placa o algún detalle del coche para que no se me meta otro coche blanco y lo empiece a seguir.
Entonces también, de vez en cuando, los que van siguiendo, es importante que chequen que el de hasta adelante o el que está enfrente de uno vaya siguiendo al de hasta adelante. Para que no se vaya, no lo voy a seguir si ya se desvió, si ya se perdió, ya no está siguiendo al líder. Entonces el pasaje que nos toca estudiar esta mañana nos comunica este sentir. Jesús es el líder, sabe perfectamente a dónde quiere ir y a dónde quiere que lo sigamos. Por eso dice, sígueme, porque Él está mostrando el camino. Y así como Pedro empieza a seguirlo y después lo sigue Juan, nosotros como iglesia debemos tener este mismo sentido, ¿no? De caravana, que vamos todos siguiendo a Jesús. Entonces te pido que me acompañes, vamos a Juan 21, del versículo 20 al 25. Y dice así la palabra de Dios. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre, te damos muchísimas gracias porque nos permites nuevamente abrir tu palabra, Señor, buscarte, conocer un poquito más de lo que tú nos estás diciendo, Señor. Te pido por favor que tú prepares el corazón de cada persona que esté escuchando esto, que tu espíritu les pueda ayudar, Señor, les pueda abrir los ojos espirituales y pues tú pongas en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor. Te pedimos por favor que nos ayudes y te lo agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces un poquito el contexto de lo que habíamos visto la semana pasada. Vemos que Jesús acaba de tener esta plática un poquito intensa con Pedro, ¿no? Que había dicho que si me amas y Pedro le contestaba que sí 3 veces. Y cierra diciendo una palabra que establece su estilo, el estilo de Jesús, que era una marca registrada de todo su ministerio. Y también es algo que todos somos llamados a hacer y a repetir. Esa palabra es sígueme. Eso dice en el versículo 19, una vez que Jesús le dice a Pedro de qué forma iba a morir. Dice que, y dicho esto añadió, sígueme. Entonces una vez que le dice sígueme, nos dice el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Entonces, Pedro ya estaba siguiendo a Jesús y no era la primera vez que lo hacía. Si lo vemos a lo largo del ministerio de Jesús, él dijo varias veces esta palabra, esta instrucción. Dijo, sígueme a varias personas. Y de la misma forma que veíamos con el tema de las caravanas, Jesús nunca dice, sígueme y se queda ahí parado, sino que está caminando. Y por eso cuando vemos esta instrucción en la Biblia, solamente hay dos posibles respuestas. Y la primera respuesta, ¿no?, es la de los discípulos que decidieron seguir a Jesús. La encontramos en pasajes como Mateo 4, 19 y 20, que dice así. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. También otro ejemplo que encontramos en Lucas 5, 27, dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces aquí podemos ver que en el momento que escuchan esta instrucción, Leví, que es Mateo, y Pedro, y Andrés, y Jacobo, y Juan, todos ellos dejan al instante lo que estaban haciendo y le siguieron. Porque, o sea, si no te paras y lo sigues, o sea, él iba a continuar su camino, ¿no? O sea, y a ver cuándo se iban a volver a topar con él. Pero ellos responden sí ahora, no ahorita, como a veces nos gusta contestar. O sea, ahorita, pero no significa ahorita, en este instante.
como otras personas que vemos también en la Biblia que se toparon con esta misma instrucción, pero reaccionaron de forma diferente, como Lucas 9:59. Está hablando Jesús y le dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y adelantito en el 61, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Estos dos ejemplos son personas que al ver que tenían que tomar una decisión, tienen otra cosa que hacer. Entonces empiezan a poner pretextos. Y así dejan claro cuál era su prioridad, ¿no? O sea, sí quiero seguirte, pero déjame esperarme hasta que se muera mi padre. O déjame despedir a mis visitas porque no quiero quedar mal con ellos. Cuando tú te topas con lo que más quieres o con lo que más necesitas, la decisión es muy fácil. No tienes ni que pensarlo porque ya sabes que acabas de encontrar lo que necesitabas. Otro ejemplo muy claro lo vemos con el joven rico, en Marcos 10, 17 al 22. Porque está hablando de Jesús y dice que al salir para seguir su camino, vino uno corriendo, ¿no? Y que era este joven rico. Y le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, o sea, ninguno hay bueno sino solo Dios. Y le dice, pues cumple los mandamientos, ¿no? O sea, que no adulteres, no mates, no robes. Y el joven le dice, sí, todo esto yo he guardado desde mi juventud. Pero después dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, este joven quería saber qué es lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, sígueme tomando tu cruz. Pero él no quiso. O sea, él no quiso porque la opción de seguir a Jesús no lo convenció porque su corazón estaba en las posesiones que él tenía. Y Jesús lo que le estaba diciendo es que si yo no soy lo más importante para ti, pues no me vas a poder seguir. Entonces, cuando regresamos a nuestro pasaje de esta mañana y vemos que Pedro lo empieza a seguir, es decir, vuelve a obedecer esta instrucción, eh, o sabemos que ya lo está siguiendo. Y lo interesante es que cuando hace esto, Juan también lo empieza a seguir. Como dice el versículo 20, volviéndose, Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Y esto es lo que pasa cuando sigues a Jesús, porque otras personas te van a empezar a seguir porque te vas a parecer más a Él. Y esta palabra seguir conlleva un sentido más interesante o sea, que el de solamente caminar detrás de alguien. Porque este seguir se utilizaba para describir a un discípulo, es decir, a un aprendiz. O sea, y también implica la acción de imitar, o sea, de ser como su maestro. Un seguidor que sigue el ejemplo que le da su maestro. Entonces, un discípulo es aquel que sigue, aquel que imita y que piensa igual que su maestro y en última instancia quiere llegar a ser igual que él, quiere llegar a ser igual que su maestro. O sea, piensa en este concepto con las redes sociales de hoy en día, ¿no? Estos famosos influencers, que son esas personas que marcan tendencia, por decirlo de alguna forma, que nos muestran cómo debemos de ser, nos muestran sus estilos de vida y muestran, o sea, en algunos casos, qué tienes que hacer para ser como ellos. Y son influencers porque influyen en sus followers, ¿verdad? Es decir, sus seguidores. Y estos seguidores tienen sueños y tienen deseos y tienen aspiraciones y de pronto ven a una persona que aparenta ser y tener todo lo que ellos quieren ser. Entonces le pican follow, ¿no? Le dan follow en la página para seguir a esta persona. Pero sabemos que estas personas solamente te muestran lo que ellos quieren que tú veas. Obviamente las partes más bonitas. Y tienen toda una producción detrás de cada cosa que publican. Y no sé, a lo mejor tú crees, bueno, esto es algo demasiado moderno, no lo entiendo mucho, pero es algo que siempre ha existido. Y eso se llama, pues, hipocresía en la vida normal de las personas, que te muestran una parte de su vida que quieren que tú sepas y te esconden todo lo demás.
Y yo creo que todos conocemos personas que parecen perfectos y que aparentan muchas cosas, pero cuando pasas un poquito más de tiempo con ellos te das cuenta de que pues no es tanto como lo querían ellos aparentar. Por eso cuando Jesús invitaba a sus discípulos a seguirlo, era para estar 24 horas al día con ellos. Y como vemos en su ministerio, él vivió con sus discípulos durante su ministerio en toda clase de circunstancias, precisamente para que ellos pudieran ver su ejemplo, para que vieran cómo contestaba, cómo hablaba, cómo amaba, cómo oraba y cómo siempre buscaba hacer la voluntad de su Padre. Porque Jesús enseñó con ejemplo, o sea, enseñó en realidad, o sea, sabiendo quién era Él y sin ningún temor a que sus discípulos lo conocieran completamente. Con, enseñaba con el ejemplo. Por eso Mateo 28, cuando Jesús es llevado al cielo y le dice a sus discípulos que tienen que ir y hacer discípulos, ellos entendieron perfectamente la instrucción, porque es exactamente lo que Jesús les había, o sea, les había enseñado y había hecho con ellos todo el tiempo que estuvo en su ministerio. Y qué gran responsabilidad nos dejó. Nos dijo, hagan discípulos. Son personas que nos sigan, que nos imiten. Entonces, si nos ponemos a pensar que hay gente copiándonos, imitándonos, siguiéndonos, ¿a dónde estamos llevando a estas personas con nuestro ejemplo? Tal vez me dices, bueno, espérate un momento, yo no tengo discípulos. Ah, no, espérame. O sea, por supuesto que sí tienes. O sea, si tienes hijos, si tienes esposa, si tienes esposos, si tienes amigos, si tienes compañeros, si tienes lo que tengas. O sea, siempre hay gente viendo. Y esto es por naturales, así somos. Todos estamos viendo al de al lado porque queremos ver pues cómo le va y queremos compararnos, cómo ando yo comparado con él. Ando más, o sea, ahora sí que mejor, ando peor, cómo estoy. Es algo que hacemos por naturaleza y debemos tenerlo presente. Y Pedro se da cuenta de eso cuando voltea y ve a Juan y dice, mira, hay alguien siguiéndome. Vamos al versículo 21 porque vemos que cuando sucede esto, dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Entonces, es una pregunta interesante porque podríamos pensar, ay, bueno, qué lindo Pedro, ¿no? Que se está preocupando por Juan. Pero la realidad, si prestamos atención a la respuesta de Jesús, podemos entender en qué sentido iba esta pregunta. Dice el versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, como Jesús le acababa de decir a Pedro cómo iba a morir, muy probablemente siente curiosidad Pedro y le dice, bueno, ¿y a este cómo le va a ir? O sea, este Juan, pues, ¿cómo se va a morir? Y Jesús le contesta como, pues si yo quiero hacer lo que yo quiera, un poquito a ti qué te importa, ¿no? Sonaría, o sea, esa respuesta como, ¿qué a ti? Pues suena como, pues, a ti qué te importa, ¿no? Pero al mismo tiempo lo podemos tomar como una advertencia para nosotros, en cuanto a tener cuidado con nuestras, entre comillas, preocupaciones. Y a lo mejor puede ser una curiosidad. Pero ojo, o sea, debemos tener mucho cuidado que nuestra curiosidad por lo que Dios hace con los demás no se vaya a convertir en otra cosa. Porque podemos empezar a sentir envidia cuando desde nuestro punto de vista pareciera que a alguien le va mejor. O empezamos a pensar que, híjole, pues es que sí le va mejor que a mí. O a lo mejor lo contrario. Ay, a este le va peor, quién sabe qué habrá hecho. Entonces estos pensamientos están mal. Porque por un lado estamos envidiando si Dios está haciendo algo con una persona que parece mejor, o juzgamos a una persona que le está pasando algo que nosotros, o sea, juzgamos que parece peor. Entonces, cuando tú pones la vista en otras personas, tienes que entender que Dios tiene un plan para ellos también. Y esos cuestionamientos pueden rápidamente ponernos en una situación en donde estamos cuestionando la voluntad de Dios. Por eso Jesús ubica a Pedro y le dice, si yo quiero que no muera hasta que yo regrese, bueno, ¿a ti en qué te afecta? Entonces debemos tener cuidado de que lo que Dios tenga planeado para otras personas a nosotros no nos afecte, en el sentido de que no vaya a causar en nosotros una inconformidad con lo que Dios nos ha dado a nosotros o con lo que Dios está haciendo con otros. O sea, no vayas a estar peleando con Dios o estar discutiendo con Él porque, así como Pedro lo hizo muchas veces, ¿no? Que decía, no, no, espérate, ¿por qué no haces esto? Ey, 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 ey. Ese no es nuestro lugar. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Ahora, si tu interés es genuino en cuanto a tus hermanos, qué maravilla, qué excelente, qué buenísimo. Pero lo que tenemos que hacer es lo que Jesús le dice a Pedro. Le dice, sígueme tú. Una vez que le dice, pues aquí, ¿a ti en qué te afecta? Le dice, sígueme tú. Porque si te preocupas por los demás, la mejor forma de ayudarlos es siguiendo a Jesús. Y les voy a decir por qué. Simplemente porque si sigues a Jesús, ¿no? Como un follower, vas a empezar a pensar como Él. Como decía Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál sentir? ¿Qué es lo que sentía Jesús que yo también tengo que sentir? Ah, bueno, pues que se entregó a sí mismo, se despojó de quién era, se hizo siervo. Entonces, a ver, espérame, esto ya suena un poquito más complicado, porque muchas personas creen que la relación personal con Jesús es algo personal, ¿no? O sea, en el sentido de Dios y yo. Y bueno, o sea, hasta cierto punto esto es verdad. Pero cuando esa relación personal con Él es real, es verdadera, entonces empieza a tener un efecto en tu vida. Y eso te empieza a cambiar. Y nos volvemos a parecer, nos empezamos a volver más y más como Él. Vuelvo a preguntar, entonces, ¿qué hizo Él? Ah, pues se entregó por los demás. Los amó tanto que les dio todo para poderlos salvar. Entregó su vida completa para que tuviéramos salvación. Por eso digo que si te interesan los demás honesta y genuinamente, tienes que seguir a Jesús para entonces ser más como Él. Por eso Pablo decía con tanta seguridad, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, precisamente porque estaba siguiendo los pasos de Jesús, estaba imitando a Cristo. Y ese es el patrón que encontramos en muchos lugares del Nuevo Testamento. Entonces llegamos al punto en donde tenemos que ver cómo aplicamos esto a nosotros. O sea, ¿cómo podemos nosotros seguir a Jesús? ¿Cómo nos volvemos imitadores de Jesús? Porque entonces a lo mejor podemos pensar, nosotros no estamos viendo a Jesús como Pedro y Juan en este momento. O sea, no está físicamente aquí con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para seguir a Jesús? Entonces, imagínate, regresando a la ilustración de la caravana, que es una caravana tan larga que ya no alcanzamos a ver al que está hasta adelante. ¿No? Imagínate que esta caravana empezó hace 2000 años. Entonces, ¿cómo sabemos que vamos bien? Con el tiempo podemos ver que ya hay varias filas, ¿no? O hay personas tomando un camino por la izquierda, un camino por la derecha, un camino por acá. Entonces, hijo, esto nos puede poner nerviosos. O sea, ¿cómo sé que yo voy bien? Entonces, quiero que pienses que en la actualidad las caravanas son un poquito diferentes, ¿no? Tenemos una ventaja porque ahora tenemos la tecnología. Simplemente con el celular, ¿no? Ya, si traes el celular en una de estas caravanas que vas a ir a algún lado, vas con una cierta tranquilidad, un poco más a gusto. Porque en el peor de los casos, pues le puedes hablar a un amigo, o si no contesta a nadie, pues le hago caso al mapa, ¿no? Al GPS que trae el celular. Entonces vamos a ver lo que dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, que aunque están más cercanos a la época de Jesús, pues no les tocó tampoco ver a Jesús, entonces nos podemos identificar con él. Primera de Tesalonicenses, digo con ellos, perdón. Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 7, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, nosotros como creyentes vamos caminando, ¿verdad? En esta caravana que va siguiendo a Jesús y tenemos tres elementos que nos pueden ayudar en este caminar de la misma forma que los hermanos de Tesalónica. Y vamos a ver qué es lo que menciona Pablo. Primero que nada dice que tenemos a otros hermanos, ¿no? Porque dice que vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Nosotros, aquí está hablando Pablo, Silvano y Timoteo. Y está diciendo que los de Tesalónica vinieron a ser imitadores de ellos. Entonces, en nuestro pasaje esta mañana, en Juan 21, versículo 24, vemos que Juan tiene este mismo sentir, porque dice, y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, tenemos aquí a varias personas que vivieron algo con Jesús, tuvieron cierta experiencia, están siguiendo sus pasos, y tenemos a otros hermanos que están siguiendo su testimonio.
De la misma forma nosotros contamos con el testimonio de muchísima gente. O sea, muchísima gente que ha pasado por miles de situaciones, que han vivido cosas increíbles, así como Juan, ¿no? Y ellos nos dejaron su testimonio. Pero no solo los encontramos en la Biblia o en libros, o sea, porque de la misma forma que Juan se tomó el tiempo de escribir todo lo que escribió, porque pues quería dejarnos su testimonio en lo que él había vivido, de la misma forma hay otras personas que con nosotros nos han contado su testimonio. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Tenemos que abrirnos, tenemos que contar nuestro testimonio unos a otros para que aprendamos las cosas que ha hecho Cristo en la vida de los demás. Porque esa pequeña ventaja que unos nos llevan y que nosotros a su vez le llevamos a otros, es como cuando, o sea, si lo vemos en la caravana. O sea, en esa fila de gente hay unos que van un poquito más adelante, pero también hay unos que van un poquito más atrás. Entonces, así como vas siguiendo el ejemplo de unos, otros también deben de ir siguiendo tu ejemplo. Entonces, lo ideal, ¿verdad? Es llegar al lugar a donde queremos ir en esta caravana. Y tenemos que entender que en el camino no estamos solos. Entonces, si regresamos a imaginarnos nuestro lugar en la caravana y pensamos, bueno, ¿no? Yo tengo celular y además tiene pila, entonces tienes además un respaldo adicional de que aunque te perdieras un poco, ¿verdad? Siempre puedes hablarle a alguien y te pueden ayudar a encontrar el camino. Entonces los hermanos que Dios nos ha dado son ese mismo respaldo con el que debemos contar. O sea, en cualquier momento de nuestro caminar podemos hablarle a alguno de ellos, podemos preguntarles, podemos buscar ayuda y entonces andamos por la vida con un poquito más de tranquilidad porque tenemos ese respaldo, como cuando vas en una caravana y traes tu celular. Pero les decía que, o sea, al principio era, ¿cómo le hacemos nosotros para seguir a Jesús? Pablo nos dice que además tenemos su palabra. Cuando le está hablando a los tesalonicenses, les dice que también recibieron la palabra, ¿no? Recibieron la palabra y todavía añade en medio de gran tribulación. Entonces la estaban pasando muy mal, ¿no? Y muchas veces es difícil hacer caso y poner atención cuando lo estamos pasando muy mal. Entonces, Juan también estaba tranquilo, estaba hablando y estaba repitiendo lo que Jesús dijo y estaba obedeciendo, aunque se lo dijo a Pedro, también estaba obedeciendo a Juan porque lo estaba siguiendo. Entonces, quiero recalcar brevemente un error gravísimo que cometen los discípulos y lo encontramos en el versículo 23 de nuestro pasaje de Juan 21, versículo 23. Dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces, como les decía, Juan estaba muy tranquilo porque él sabía lo que Jesús había dicho. Sin embargo, vemos que este dicho se extendió. ¿Cómo que se extendió? Pues ¿quién lo extendió? O sea, si solamente estaban ahí los discípulos con ellos, ¿quién extendió este dicho que no era cierto? O sea, ¿quién habrá sido el que no entendió o el que no escuchó la conversación completa y se atrevió a empezar a decir que Juan no iba a morir? Entonces, este es un ejemplo típico de sacar la palabra de Dios fuera de su contexto. Porque Jesús había dicho dentro de una conversación, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Pero entonces este chisme, esta mentira, comenzó con alguno de sus discípulos que estaban ahí. Y puede ser que no se agacharon a abrocharse la sandalia, o no escucharon bien, o no preguntaron, no aclararon de qué estaban hablando, y la gente empezó a decir que Juan no moriría. ¿Ven lo grave que es esto? O sea, imagínense cómo hubiera cambiado el trato de la gente hacia Juan si empezaban a decir que Juan no iba a morir, ¿no? O sea, Juan el inmortal, y sacan una serie de televisión, hicieron unos cómics y todo alrededor de un malentendido. Y como nos enseña Juan, la mejor forma de aclarar las cosas, ¿no? Con la gente que no tiene claro algo que dijo Dios, es hacer lo mismo que hizo Juan. ¿Y qué es lo que hizo en el versículo 23? Dijo exactamente lo mismo que dijo Jesús. O sea, porque dice, no dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, aquí Juan no dice, bueno, lo que Jesús quiso decir. No, no, no. Simplemente repitió textualmente lo que Jesús dijo.
Por eso es tan importante que nos aprendamos de memoria la Biblia, textualmente la palabra de Dios, precisamente para que no, aprendamos una sola parte o para que no entendamos algo que no esté en el contexto. Y yo creo que muchísimos malos entendidos nos los podíamos ahorrar simplemente si repitiéramos lo que dice la Biblia, sin echarle de nuestra cosecha, sin quitarle, sin ponerle, simplemente repitiendo lo que dice. Entonces, mientras mejor conozcamos la Biblia, mejor conozcamos la palabra de Dios, vamos a estar más equipados para poder navegar esta vida. Vamos a poder caminar, vamos a poder avanzar porque sabemos el camino como un mapa que nos dejó Dios para que supiéramos qué hacer, cómo hacerle, por dónde irnos, etc. Entonces, regresando a nuestra caravana, la palabra de Dios es como nuestro GPS, nuestro mapa que trae el celular que nos va a decir por dónde ir. Entonces, además, si tú tienes este mapa, si tú tienes este GPS, pues lo puedes seguir y seguramente llegarías al destino. Puedes llegar al destino incluso si no hubiera nadie para seguir, si tú tuvieras este mapa solamente. Pero, pues también además te sirve para ir checando a dónde te va llevando el líder si es que lo estás siguiendo. Puedes ir corroborando que va por el buen camino, ¿no? Y si algo le pasara al líder, si se desvía, si se le poncha la llanta o lo que sea, pues también tú puedes dirigir la caravana simplemente si le haces caso a este GPS. Entonces, la Biblia funciona de la misma forma. Pero ya por último, menciona 3 cosas Pablo. Y aquí vemos que de la misma forma que Jesús dijo que no nos dejaría solos, Pablo menciona el factor clave para que todo esto funcione. Y ese es el Espíritu Santo. Dice, con gozo del Espíritu Santo, le está hablando a los de Tesalonicenses y les dice que tienen el gozo del Espíritu Santo. Y en el Evangelio de Juan hemos hablado mucho del Espíritu Santo, ¿no? Que iba a dejar Jesús para que no estuviéramos solos. Y a lo mejor como una pequeña ilustración que nos ayuda a entenderlo de una forma más sencilla. Si estamos en nuestra caravana y tenemos un celular y sentimos que con eso ya estamos a gusto porque le podemos hablar a nuestros amigos y también tenemos el mapa GPS que está en el celular, de nada nos sirve tener el celular para hablarle a nuestros amigos o para tener el mapa GPS que nos guíe por el camino si no tenemos una señal de celular. Si tú no tienes señal celular, tienes que confiar a fuerza en el que está adelante, en el que va dirigiendo, porque pues, no le puedes llamar a nadie y no puedes checar con el GPS y acabas confiando pues, en la persona enfrente, si sabe o no sabe. Y si se equivoca o no, pues no te vas a dar cuenta sino hasta después de mucho tiempo. Y lo mismo sucede en la vida. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, vas a acabar siguiendo a alguien. Quien sea. Y puede ser quien sea, y puede ser alguien buena onda, si te toca la suerte, puede ser alguien pues mala onda, o puede ser que acabes siguiendo a alguien que en realidad no sabe a dónde va, ¿no? Que te estaba llevando a un lugar pues que no es la verdad. Por eso cuando Juan en el capítulo 16, versículo 13, nos está hablando el Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces por eso digo que si no tenemos el Espíritu Santo es como si no tuviéramos señal de celular. De nada te sirve tener a tus hermanos, de nada te sirve tener la palabra de Dios si no tienes el Espíritu Santo. De la misma forma que no te sirve un celular sin señal celular. Entonces tenemos a la iglesia, tenemos a la Biblia, la palabra de Dios, y tenemos el Espíritu Santo para poder caminar y avanzar por esta vida. Entonces, se me hace verdaderamente increíble que con este pasaje lleguemos al final de Juan. Yo espero que haya sido tan increíble para ti como lo fue para mí. En verdad a mí me encantó hacer esto. Y te pido que me acompañes al versículo 25 porque así cierra el Evangelio. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, como que Juan parece que está diciendo, y podría seguir y seguir y seguir, y pues nunca acabaría. No cabrían en el mundo los libros que se escribirían de todo lo que hizo Jesús. Y como veíamos en el propósito del libro, también parece que está diciendo, creo que escribí más que suficiente, ¿verdad? Para que te convenzas
de que Jesús es Dios, es el Mesías, y de que creyendo en Él puedas tener vida eterna. Ese es el propósito de Juan y escribió tantas cosas maravillosas que pues es suficiente para que creamos en Él. Es suficiente para que le creamos a Él y creyendo tengamos vida eterna. Entonces Juan aquí también, en este cierre de su evangelio, nos deja un patrón que podemos seguir nosotros. O sea, dice, si sigues a Jesús, si sigues a otra persona, asegúrate de que esa persona está siguiendo también a Jesús. Porque a fin de cuentas, si todos vamos siguiendo a Jesús, si hay otras personas que te ayudan en el proceso está bien, pero siempre y cuando estén siguiendo a Jesús. Y para saber esto tenemos que conocer su palabra. O sea, conocer su palabra bien, para que no haya malos entendidos, o sea, saber bien lo que dijo Jesús. Y tienes que estar consciente de que eres parte de esta caravana, eres parte de un grupo y juegas un rol importantísimo en el plan de poder llegar al destino que es la vida eterna con Dios. Entonces, de esa misma forma tú juegas un rol importantísimo en la caravana, ya sea en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, ¿no? Porque tienes que pensar hacia dónde estoy guiando a la gente que me puede estar siguiendo o a la gente que ya te está siguiendo, dependiendo cuál sea tu situación. Entonces, para poder determinar esto, primero que nada te tienes que preguntar, ¿a quién estás siguiendo? O sea, porque aquí es donde empieza todo. ¿No sabes? ¿No sabes a quién estás siguiendo? Pues déjame te digo que el que más te conviene seguir es a Jesús. Porque Él es el único que le interesas tú, 100%. O sea, y le interesas eternamente. O sea, Él es el único que se entregó por completo por ti. Y es algo que nadie más podía haber hecho. O sea, si no sabes, ¿no?, a dónde ir para llegar al cielo, seguramente te vas a topar con muchos guías turísticos que ofrezcan sus servicios y te cobren, ¿no?, por disque llevarte. Pero la Biblia dice que Jesús es el único que te puede llevar al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces solamente Él te puede llevar al Padre. Si tú sí sabes a quién estás siguiendo y dices, estoy siguiendo a Jesús, recuerda que seguir a Jesús implica ser su discípulo, ser su aprendiz. Es seguir sus pisadas, es imitarlo porque es tu maestro y tú quieres ser como él. O sea, no se vale decir que eres su discípulo pero no le crees o no le haces caso o no crees que tiene razón en lo que dice. No se vale que tú digas que eres su discípulo y te comportes así. Porque si tú lo estás siguiendo se debe de notar en tu forma de vivir, en tu forma de pensar. Y los que te rodean lo deben de poder ver. Porque entonces los que te están siguiendo, pues ¿a dónde los estás llevando? ¿Los estás llevando a ti? ¿No? A inflarte, a decir, véanme lo grande que soy, lo conocedor que soy. ¿O lo estás llevando a Jesús? ¿Tú eres un buen guía? ¿Eres un buen guía de la caravana? ¿O eres egoísta? No, a mí no me importa, yo tengo prisa, yo voy rápido, no marco direccionales, voy derecho y el que me siga bien, el que no también. ¿O eres considerado? Eres considerando, entendiendo que hay gente que viene atrás, que debes de ir despacito, que debes de ser claro con lo que haces, marcar tus direccionales, o sea, ser cuidadoso con lo que haces. Porque todo lo que hacemos debe guiarlos hacia Jesús. Porque si tú estás siguiendo a Jesús, o sea, tienes que dejar claro que todos los que te estén siguiendo deben de seguir a Jesús si a ti te pasa algo. O sea, si tú la riegas, si tú das una vuelta a la derecha sin querer, si se te poncha la llanta, lo que sea, todos tienen que saber que tú estás siguiendo a Jesús. Entonces todos vamos en esta caravana y debemos asegurarnos de que estamos siguiendo a Jesús. Y en el lugar que te haya tocado a ti, debes de ir viendo el coche de adelante, asegurándote que va por buen camino, pero al mismo tiempo viendo que tú vayas por buen camino y siendo consciente de los que están atrás, de todos los que están en este camino. Entonces, para finalizar, te dejo con un pensamiento de, o sea, de Juan y de cómo nos deja él su testimonio. Porque él nos quiso dejar escrito lo que él vio, ¿no? Lo que él vivió. Nos platicó de Jesús y de pues, algunas de sus muchísimas maravillas, pero lo hizo para tres cosas. Para que tú creyeras en Jesús, que tú creyeras que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo. Pero también
lo dejó para que tú lo sigas, para que sigas el ejemplo de Jesús y sigas el ejemplo de todos aquellos que siguieron a Jesús. ¿Y con qué finalidad? Todo esto lo hizo para que también tú dieras testimonio de quién es Jesús. Y esa caravana no se termine, sino que siga habiendo personas que entiendan, que crean, que conozcan de Jesús y la caravana se siga haciendo más y más grande. Creo que es algo de lo que nos podemos llevar de este increíble evangelio y pues ha sido un gusto para mí poder estar contigo y estudiarlo todos estos meses. Entonces vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este evangelio de Juan que tú nos dejas, Señor. Nos dejas a la mano, que podemos abrir, podemos ver el testimonio que dejó tan increíble este hermano, Señor, inspirado por tu Espíritu para que nosotros lo pudiéramos leer en ahora sí que en esta fecha, Señor, y pues pudiéramos seguir tu ejemplo, seguirte a ti, seguir el ejemplo de los discípulos que hicieron las cosas bien, Señor, y aprender de tantas cosas que tú nos muestras, Señor. Padre, te pido por favor que podamos ser buenos y dignos miembros de tu caravana, que podamos reflejar hacia los de atrás lo que tú nos has enseñado, Señor, que podamos seguir a los que tú has puesto adelante para pues llegar a donde tú nos quieres llevar, Señor, que pues es contigo a la eternidad y pues mientras en este camino, Señor, te pido que nos dirijas hacia esas personas que también se quieran sumar a la caravana, Señor, y que los podamos llevar a tus pies. Te lo agradecemos, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, espero que tengas una excelente semana. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana con el estudio que vamos a empezar y que Dios te bendiga muchísimo. Hasta la próxima.